¿Sí? ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, Chicos, doctor. ¿ven la Sí, pantalla? sí, doctor. Ya. En líneas generales, en líneas generales, un ratito, denme un ratito. Aquí, información sobre algunas personas llamadas Elías. Elías Rodríguez Zabaleta, ES, un político peruano, actualmente miembro del partido Podemos Perú. Ya. Dentro del shock nosotros vamos a hablar mayormente de lo que es el shock hipovolémico, ¿no? Que es hemorrágico, puede ser también no hemorrágico, ¿por qué? Por pérdida en el tercer espacio, como pancreatitis, quemaduras, obstrucciones intestinales, ascitis, etcétera, ¿no? Es una anormalidad del sistema circulatorio, ¿qué cosa que provoca al final una baja de la sangre a determinados lugares? ¿Qué quiere decir? Una perfusión y una oxigenación tisular inadecuada. Perfunde, ya llega la sangre, no llega llega la sangre y transfiere oxígeno, ATP, pero es en forma inadecuada, ¿no? La lesión primaria mayormente inicial da una pérdida de volumen eficaz circulante. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que perdamos sangre, hace que el flujo sanguíneo a órganos y tejidos vitales no sea el adecuado, causa un suministro insuficiente y distribución inadecuada de la oxigenación y por lo tanto causa un estado de, digamos así, una alteración de insuficiencia de la microcirculación, que se va a manifestar paulatinamente mientras va aumentando todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a producir esto? Una disminución de la precarga. Acá dice, ¿no? La disminución de la volemia como consecuencia de una hemorragia aguda puede producir un shock por disminución de la antes, precarga, ¿sí? Se requiere más o menos que haya una pérdida más o menos 30% para que haya una manifestación bien clara de la sintomatología del shock hipovolémico. Por encima del 40% y en forma aguda, ya puede haber unas, digamos así, problemas fuertes ya propiamente dicho, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible porque sé que están cansados de la tercera clase. Básicamente, los tres elementos necesarios para mantener un buen sistema circulatorio son el continente, que son los vasitos, el contenido, que son la volemia, y algo que le impulsa a avanzar, 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 que sería un motorcito, que sería en este caso el corazón o la bomba, ¿no? ¿Sí? Lo más característico es que la resistencia vascular sistémica está incrementada, el gasto cardíaco está disminuido y que condiciona una disminución de la presión arterial media en los choques hipovolémicos. Acordemos que la frecuencia cardíaca, nosotros para la parte teórica va entre 60 y 90 latidos por minuto, ¿no? Que nos condiciona un gasto cardíaco más o menos 70 mililitros por minuto por cada parte. Entonces, luego de una pérdida importante de sangre, ¿qué se va a hacer? Va a haber mecanismos que tratan de mantener el gasto cardíaco y el volumen circulante va a tratar de mantenerse, sea esto por, como estaba mencionando delante, sea esto por los vasos sanguíneos del continente que se contraen, por la volemia, ¿sí? Que al contraerse, digamos así, trata de mantener una cierta cantidad de volumen establecido como tal y que el corazón también va a tratar de latir más rápido de lo usual para poder compensar. Entonces, ay, la actuación rápida y adecuada para poder contrarrestar este problema nos va a dar una solución rápida. Por ejemplo, la distribución trimodal. ¿Qué quiere decir esto? La mortalidad por trauma, accidente de tránsito, todo lo demás, presentan tres puntos principales, ¿no? El trauma, la severidad y tipo de lesiones. Un choque hemorrágico es una afectación fisiológica, por supuesto, producida por una pérdida rápida y significativa de volumen intravascular. ¿Qué me va a llevar eso en total? La pérdida de sangre me va a llevar, uno, que el paciente no esté estable hemodinámicamente. Que de todas maneras, como no hay una sangre que esté distribuyéndose a estas estructuras del cuerpo del paciente, va a haber una disminución drástica del suministro de oxígeno. Por lo tanto, va a haber una disminución de la perfusión o irrigación tisular de toda la parte, va a haber una hipoxia celular, un daño celular, y si eso se multiplica, va a haber una afectación de órganos, va a haber un síndrome de disfunción multiorgánica, y por lo tanto va a llegar a la muerte del paciente. En líneas generales,
tenemos 4 fases de choque hemorrágico. La primera fase es, por ejemplo, tienes un accidente de tránsito, tienes una lesión en el hígado, va a haber una vasoconstricción o anoxia isquémica de los pequeños vasitos, ¿sí? En la parte va a haber un cierre del esfínter pre y postcapilar. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a permitir, digamos, que se pierda sangre, ¿sí? Y al mismo tiempo tampoco va a permitir que haya un retorno venoso en la lesión que se ha presentado. Después de la segunda fase va a ser una, digamos, una expresión del espacio vascular, la necesidad de oxigenación. Esto en líneas generales, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que va a haber menor sangre circulante que lleve a la disminución de la presión venosa central. La tercera fase, ya cuando esta parte de acá ya una disminución de la oxigenación del tejido, va a llegar a una acidosis, va a llegar a una, digamos así, claro, una acidosis metabólica, una acidez del medio, más un enriquecimiento circular. ¿Qué cosa hace? Que hace que la sangre sea viscosa. Entonces va a haber favorecerse una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Por consumo de factores de coagulación. Y la cuarta fase va a ser un shock irreversible, en la cual se hace el análisis y lleva a la necrosis del órgano. ¿Qué quiere decir todo esto de acá? Por ejemplo, cuando hacemos una herida en un vaso sanguíneo, va a haber una vasoconstricción primero. Va a haber una vasoconstricción pre-lesión y post-lesión. De ahí lo que va a pasar es, va a venir las plaquetitas y van a formar como si fuese esa lesión, ese hueco, una pila de ladrillos. Y luego va a venir la fibrina para tratar de taparlos. Pero ¿qué ocurre? Algunas veces, por ejemplo, esto no ocurre tan rápidamente y el organismo va a sufrir consecutiva, va aumentando, 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 que nos va a llevar hacia la acidez, ¿no? Y luego, después de esto, ya entramos en un shock irreversible. Por ejemplo, vasoconstricción pre y postarterial, igual que acá en la fase uno, fase 2 y fase 3, ¿no? En líneas generales, chicos, ¿me están escuchando? Chicos, ¿me escuchan? Doctor, Es cansado, pues lo estoy haciendo lo más dinámico posible, ¿no? Hay que tener en cuenta acá que al final de todo esto de acá, no llega oxígeno y por lo tanto vamos a tener un aumento del ácido láctico. Vamos a tener una acidez en el organismo y más esto se va incrementando mientras más se produzca este choque hemorrágico, ¿no? En realidad, lo que acá podemos decir es lo siguiente. Uno, es el déficit de base, ¿sí? En la clase uno no existe, donde no existe un choque, digamos, hipovolémico, el déficit va a estar en -2. Pero mientras más sea el déficit de base, o sea, la acidez que va a presentar este paciente, la hipoxia que va a presentar este paciente va a ser más grave. Y por lo tanto, este paciente no va a evolucionar favorablemente. Tener en cuenta que el corazón y los pulmones y el cerebro solo pueden tolerar hasta de 4 a 6 minutos. Los órganos abdominales toleran entre 45 y 90 minutos más o menos. El hígado, el riñoncito, el vaso. La piel y los tejidos musculares entre 4 a 6 horas. Pero en líneas generales, nuestro principal problema va a ser la parte del cerebro, ¿sí? Porque tenemos entre 4 a 6 minutos. Aspectos esenciales: reconocer rápidamente que hay problemas, corrección quirúrgica en nuestro caso, y conservación de las funciones vitales, ¿no? Eso es lo principal para nosotros. La clasificación, hay múltiples clasificaciones. Desde la tradicional del ATLS, que da una mejor predicción de mortalidad y transfusión, se observó, por ejemplo, una correlación significativamente adecuada, y es la que mayormente usamos nosotros. Por ejemplo, tenemos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, o tenemos también hipovolemia leve, moderada o severa. Entonces, la azul es la leve, la naranja es la moderada y la verde es la severa. Bueno, ustedes prácticamente están por ahí, ¿no? La última clase es severa, la clase 4 masiva, prácticamente es la misma. La uno y la 2 están divididas en esta parte de acá. En líneas generales, hay que tener en cuenta que la clase uno es como una persona va y dona sangre. No hay tanto lío. En la clase 3 ya empezamos, en la clase 4 ya definitivamente esto ya es crítico, ¿no? Y la clase 2 también es tolerable dependiendo. Pero en líneas generales vamos a ver que la presión sanguínea en la clase 1 es 750, una unidad de sangre. La clase 2 a 1500 y la clase 3, 2000 hasta 2000 y la clase 4 por encima, ¿no?
En general, entre 15 a 30%, pues estamos diciendo que hasta 30% el paciente puede tolerar. Y por encima de esto, acá ya presenta manifestaciones bien severas, ¿no? Y por encima del 40%, pues el paciente está grave, ¿no? La tensión arterial, perdón, la frecuencia cardíaca, basamos en el valor de 100, 90, 100, estamos hablando de 100, menos de 100, mayor de 100, medio de 120. La presión arterial, en este caso de acá, la tensión arterial sistólica, ¿sí? Solamente a partir de la clase 3 ya se manifiesta como una presión disminuida como tal, ¿no? Y en cambio la diastólica a partir de la segunda, porque esto es como precarga. El relleno capilar es relativo, o sea, también no se puede usar mucho. La frecuencia respiratoria también va a depender de cómo es el paciente, tampoco es ahí. El gas urinario, pues definitivamente a partir de la clase 4 ya no hay como tal. En la clase 3 estamos a las respuestas. El estado mental acá sí es interesante. En la clase 4 el paciente ya está totalmente noqueado, letargia. ¿Sí? En la clase 1 está así, una leve ansiedad, mediana ansiedad, y en la clase 3 está confuso. El paciente ya no sabe lo que dice o lo que habla. ¿Sí? Y acá tenemos que reemplazar siempre con cristaloides, cristaloides más sangre. Acá, por ejemplo, en la clase 2 y clase 3 también podemos usar expansores plasmáticos. Igual, la fase roja, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase 1, pues la propia TP y la ATP, por ahí, restricción del flujo sanguíneo, soportable. En la clase 2 también se pueden mantener, se pueden, digamos así, compensar. De la tercera clase de la hipertensión de la ya está permanente y acá ya hay definitivamente una alteración de la difusión de oxígeno como tal, ¿no? La hipotonía debe ser leve, moderado o severa, prácticamente lo mismo que eso de acá. Sí, nada, clasifica otro tipo de situación. Igual acá hay la respuesta compensatoria que es una energía simpática, respuesta de contención, ¿sí? Y es mediada por los vasos carotídeos y aórticos, ¿no? Se secreta qué cosa, adrenalina, catecolamina, causando vasoconstricción, taquicardia y aumento del ritmo cardíaco. Hay una disminución de la presión intraventricular del cuerpo, resulta que cosa, un estímulo, y dice, ¿sabes qué? No hay mucha sangre y empieza a bombear más el corazoncito, ¿no? Ten en cuenta que la acidosis, la misma hemorragia por acidosis, entre los factores están que la acidosis también condiciona la coagulación intramuscular diseminada, una depresión del corazón, por eso no va a funcionar prácticamente, va a haber ritmos ventriculares, entonces nosotros debemos evitar la acidosis, ¿sí? Acuérdense que en la acidosis con un pH de menor de 7.2, 66% de mortalidad, ya hay falla cardíaca, hay bradicardia, hay arritmias, el ácido láctico normal la sobrevive. Por ejemplo, si nosotros estabilizamos al paciente la acidosis, en primer día 100% se estabiliza, ahí sobrevive. Entre 1 y 2 días ya la sobrevida va bajando, y cuando hay manía un paciente con una acidosis prolongada, definitivamente el paciente ya no va a sobrevivir, ¿no? La hipotermia igualito, la clasificación de la severa y grave. Perdón, la leve entre 36 y 34, la severa menos de 28 grados, pero acá se ve mucho. Y la idea básica, pues, es que estos pacientes con por debajo de 36.2 ya tenemos problemas bastante fuertes, ¿no? Ahí. Igual, digamos así de esta manera, ¿no? Entre 18 a 20 grados centígrados ya no hay, el cerebro ya no está funcionando adecuadamente. En 24 el sistema contubular suspende la actividad. 20 grados el sistema medular está alterado. ¿Sí? 25 grados de pérdida de reflejos. 26 las suprarrenales ya no botan ni una función. A los 25 la función está alterado. 19 grados se pierde la filtración glomerular. Y entre los 15 y 16 grados ya prácticamente no tenemos, digamos, infusión cardíaca, ¿no? Igualito, la hemorragia, la hipotermia, el abdomen abierto de hipotermia, entonces por eso cuando operamos tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Los fluidos que se transfundimos también de hipotermia. La anestesia de por sí también con el uso de relajantes da hipotermia. A partir de menos 32 grados centígrados la sobrevida ya no existe como tal, bien difícil. 33 a los 36 grados es una temperatura óptima para cerrar. Nosotros en sala de operaciones con 34 grados centígrados ya cerramos al paciente, ¿no? La coagulopatía igualito, ¿no? Acá el problema está lo siguiente. A veces, por ejemplo, tenemos vasos sangrantes y estos vasos están que sangran, pero hay un momento en el cual ya bajó la presión sistólica y diastólica, los factores de coagulaciones empezaron a funcionar como tal, pero por ahí a alguien se le ocurre, pues, ¿sabes qué? Está hipotenso,
pero es una hipotensión sostenida que todavía está en el límite que este paciente puede sobrevivir y todo lo demás si se le ocurre meter volumen. Le mete un cloruro, dos cloruros, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión intravascular, aumenta la presión, aumenta el volumen, y bajo ese contexto, ¿qué hace? Los pequeños vasitos que estaban ahí con su coagulito, los revientan los coagulitos, el paciente empieza a sangrar de nuevo, hace hemodilución de los factores de coagulación, revientan los trombitos que están ahí y entra en un ciclo vicioso y este paciente vuelve a sangrar de nuevo. Entonces la coagulopatía hay que estar bien atento en este sentido, ¿no? El TP mayor de 4,6 o tiempo parcial tomoplastia superior a 38 ya es una alteración bien fuerte, ¿no? Y la trombocitopenia menor de 150 veces las plaquetas bien bajas ya nos hace pensar que hay un problema en este estado, ¿no? En ese caso, como estamos mencionando, hay que evitar este problemas de inicio, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el control de daños basado en la acidosis hipotérmico-glopatía, esa es una triada muy mortal que va. Entonces tenemos que hacer un control de hemorragia, control de contaminación intestinal, alteraciones de alternativas de cierre. Nuestra cirugía se basa en que, uno, controlar la hemorragia, contrarrestar la contaminación y cerrar al paciente de forma adecuada. Entonces, la acidosis, la hipotermia, la coagulopatía, la resucitación masiva y la cirugía prolongada hace que esta tríada de acá se prolongue y existe una afectación del paciente paulatinamente. Bonito acá trata de solucionar estos problemas por el choque que se produce. La respuesta neuroendocrina y metabólica al trauma, la primera respuesta es la hiperglicemia que se va a sostener en estos pacientes, ¿sí? Se encuentra mediado por la respuesta humoral y por los estímulos de los neurotransmisores. La idea básica es que estos órganos se van afectando paulatinamente y van alterándose. La parte cardiovascular, ¿sí? Siempre va a haber pérdida de sangre por una disminución del volumen sanguíneo, alteración de la precarga, respuesta a los receptores, que te dice que estamos en hipotensión, ¿sí? Y trata de compensar haciendo vasoconstricción, incrementando que la bombita del corazón la haga mucho más, ¿sí? Para compensar el volumen que se ha perdido. Y lo mismo, ¿sí? No les voy a fundar más. Y la parte renal, ojo, ten en cuenta que la función renal, si el riñón es bien noble, mientras orinemos de 0,25 a 0,5 kilo hora, estamos bien. Pero lo ideal es por encima de 0,5. 0,5 por kilo hora. A 0,5 por 7 sale 25 centímetros hora. Ahora, 0,25 sería más o menos 17,5 centímetros hora. Es tolerable mucho. Pero digamos que si tienes ese valor de 0,25, una hora, 2 horas, 3 horas, a partir de las 3 horas ya definitivamente es como si este paciente está viviendo en anuria. Ya esos riñones ya se perdieron como tal. Se va a leer. Esquema cerebral, acuérdense que solamente nos soportamos cuánto, 4 o 5 minutos, ¿sí? La presión arterial de menos 50 aumenta el flujo sanguíneo cerebral por, por la vasodilatación activa reaccionaria a la hipoperfusión. No podemos sobrepasar los 4 o 5 minutos en estos pacientes. Y es un pequeño presente con glicemia compensatoria, porque el cerebro trata, con ese problema de la isquemia, el cerebro se dematiza, trata de jalar todo lo que pueda, incluyendo la glucosa y oxígeno y agua que existe a su alrededor, ¿no? La función pulmonar también se va alterando. ¿En qué sentido? En que hacemos edema pulmonar, la parte gastrointestinal, hay un enlentecimiento, existe un edema intestinal fuerte, incluso una isquemia paulatina de estos pacientes, ¿no? Que va acá. Isquemia intestinal y necrosis por la hipoperfusión que se va presentando, ¿no? El hígado también hace una lipólisis terrible, bota glucosa como loco, la alteración de la presión se va alterando por la alteración hepática por los factores de coagulación dependientes del hígado, ¿no? Y bueno, la microtumulación plaquetaria, composición de coagulación intraocular disseminada, obstrucción de las arterias, o sea, aparte de tener problemas de hipopresión, vamos a tener coagulitos por todos lados que están en todas partes, ¿no? El examen clínico que vamos a hacer en forma consecutiva, prácticamente siendo la ABC, nosotros la parte quirúrgica vemos que tiene o no sangrado y entramos inmediatamente a hacer las operaciones. El tratamiento es nuestro ABC, asegurar la vía aérea, ¿sí? Oxigenar en forma adecuada a estos pacientes, por encima de 94. Y si este paciente va disminuyendo, pues por la cánula vinasal vamos incrementando, pero la idea básica, bueno, la cánula vinasal aguanta hasta 5 litros, ¿no? Pero la idea básica es tenerlo por encima de 95 de saturación, ¿no? Luego pasamos a la máscara de Venturi y al final pasamos a alto flujo o
pasamos a tubo endotraqueal. La idea básica es cuánto de agua le vamos a mantener a estos pacientes. La idea básica es mantenerse una presión adecuada, tampoco es mantener una presión normal. ¿Por qué? Como hemos dicho, el problema está los coagulitos que se han formado. Si nosotros mantenemos una presión alta o normal, podemos reventar esos coagulitos y hacer que el paciente siga sangrando. Hacemos hemodilización de su coagulación. Entonces tenemos que mantenerlo en lo mínimo adecuado. Entonces, el requerimiento normal de agua es de 30 a 50 cc por kilo en 24 horas. Nuestra diuresis es 0,5. 0,25 sí, pero por máximo 2 a 3 horas por sábado, eso ya es como anuria. Mantener una frecuencia respiratoria menos de 20, cardíaca menos 60, presión sistólica. En este caso, por ejemplo, se menciona entre 90 y 140, sí, pero trata de mantenerlo siempre en 90, la diastólica en 50 más o menos, una presión arterial media entre 60 y 70, una presión venosa central más o menos entre 8 a 12. O sea, porque al final lo que dice esto es acá, tu voz está funcionando bien, la presión venosa central te dice simplemente es tiene buen volumen adentro, ¿sí? Y de repente podemos hacer inotrópicos o no, dependiendo con el paciente. Igualito en la clasificación, clase 1, clase 2, clase 3, de acuerdo a eso vamos a darle cristaloides, cristaloides, cristaloides y sangre, cristaloides más sangre, ¿no? Administrar solución salina es cierto, como hemos dicho, trata de mantener una presión mínima entre la sistólica y diastólica, o una media que le sacamos dos diastólicas más una sistólica sobre 3 de entre 60 más o menos, de evitar una, digamos, una normalización de la presión, ¿sí? Y empezamos a darle bolitos de acuerdo a cómo evolucione. Si la presión está menos de 8, 200. Evaluamos cada 15 a 30 minutos y ver si está entre 8 y 14, 100. Si está más de 14, mitad 50, 50 de mantenimiento, ¿no? Ese es más que todo por la parte de volumen. Lo reanimamos, ojo, los cristaloides 1 a 2 litros, 15 a 20 minutos no compensa, observa vasoconstrictor, dopamina, goteo libre, compresión. Vale. Si no, como te digo, para mantener la presión, pero la idea básica es, en nuestro caso, digamos así, por pérdida, un accidente automovilístico, una herida de bala, es definitivamente cohibir ese sangrado. Si no, no tiene sentido, porque lo que metamos va a salir por ese sangrado, ¿no? Por esta parte de acá, en los quemados, como hemos dicho, por encima de superficie corporal del 30%, hay como permeabilidad, desplazamiento del agua, proteínas del intravascular intersticial, hay disminución de volumen sanguíneo circulante hasta un 50%, acá se presenta el choque hipovolémico como tal, hay activación del sistema simpático, hay liberación de hormonas, catecolaminas, adrenalina, cetokinasa, renalina. Hay hiperglicemia secundaria, a mayor metabolismo después del choque, o sea, el catabolismo está súper incrementado. Disminuye la perfusión celular, metabolismo anaerobio y acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica llega después progresivamente a una alcalosis metabólica y al fallecimiento del paciente, ¿no? Y estas son las compensaciones que presenta paulatinamente, ¿no? Pérdida de la barrera cutánea, respuesta inflamatoria, choque, presenta este hecho séptico, sepsis grave y todo lo demás, y llega a fallecer el paciente, ¿no? En este lado también, por ejemplo, lisis, hemólisis, la hemoglobina está en orina, la hipercalemia, hay una alteración microvascular y todo lo demás, y llega una cascada completa y el paciente llega a fallecer, ¿no? Igualito sucede acá en una obstrucción intestinal, por ejemplo, un bolo sigmoides, no pasa la secreción intestinal, no absorbe el intestino, no absorbe líquidos, no absorbe electrolitos. Aparte de eso, hace tema del intestino, ese tema intestinal evita que el intestino absorba y por lo tanto sigue acumulando, acumulando. Más o menos en un intestino grueso, más o menos se puede acumular de entre 6 a 8 litros, que es bastante. Pero bueno, ahí va. Entonces, sea el vómito, sea la acumulación de la intestinal, sea el edema de la pared que invite la absorción, sea digamos así, la transudada hacia la cavidad peritoneal, ahí la pérdida de líquidos electrolitos que es una hemoconcentración. ¿Sí? La distensión de por sí igual reduce la absorción de líquido, hemoconcentra. Esta distensión produce edema, rupturas de los pequeños, de los pequeños intestinales, infecciones como tal, trastorno de la microcirculación, isquemia, necrosis, ulceración, perforación, peritonitis, séptico. Igualito, ¿no? Parálisis propulsora, porque se isquemia hace que la intestino no funcione bien, trasudor peritoneal, hemorragia, entonces se acumula tanto el intraluminal como el extraluminal y hay pérdida, ¿no? Y encima de eso, como está hinchado la barriguita, el diafragma se eleva, elevación del diafragma, difusión respiratoria,
y hay una alteración respiratoria, ¿no? Con una acumulación, digamos así, una acumulación del CO2, entrando una acidosis respiratoria y luego una crisis respiratoria y va a llegar a la muerte, ¿no? Estos pacientes. Bonito acá, en el trauma, hipovolemia, estrés y todo lo demás se va presentando paulatinamente. Ya. Entonces acá, por ejemplo, le hemos presentado unas preguntitas que son sencillas. En estado de shock irreversible, acidez del medio, expresión de espacio vascular, vasoconstricción y todo lo demás. La idea, ¿qué fases son estas? Fase 1, fase 2, fase 3, hay que correlacionarlo. ¿Sí? Las 4 fases. ¿Cuál es lo principal? La A. Igual acá, respuesta metabólica al shock, ¿qué cosa hay? Aumento de la actividad del glucagón, disminución de la actividad de insulina, hiperglicemia arterial, leucocitosis, acidosis metabólica o no. Eso también está ahí. Igual acá, la clasificación de hipovolemia de 1, 4, 3, en la clase 3, lo correcto es, lo buscan acá y van marcando cuál podría ser. ¿Qué se dice la triada? Acidosis metabólica, ¿qué más? Hay coagulopatía y hay hipotermia, ¿no? 1, 5, 7, igual, van marcando y ya está. Eso también es bonito. Mantener una diuresis mayor de 0.25.5, mantener los mínimos vitales por hemodilución. ¿Sí? Van viendo cuál es verdadero y cuál es falso. Falso. ¿Sí? Van marcando. Y esta casi es más fácil, ¿no? Llega a 8 trama con una presión en coma de 8,5, frecuencia cardíaca tal, respiratoria 24, saturación, que es lo primero que hay que hacer, infusión. Todo paciente siempre hay que infundirlo. Mujer 34, emergencia 3 semanas con fiebre continua por las cefalencia, diarrea, tos, hemostasi. ¿Cuál es la complicación que presenta? Un shock hemorrágico de parte gastrointestinal. Este también es bien bonito. Acá está la respuesta para ustedes. Ya chicos, ya sé que están cansados porque creo que es las 10 y 11. ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Sí, doctor. ¿Aló chicos, me escuchan? Sí se le escucha, doctor. ¿Aló? Sí, doctor. Ya chicos. Ya. Pase toda esta partecita acá que le he estado armando bien bonito, las diapositivas que están bien entendibles, sino como le digo, por la hora creo que están más cansados porque es la tercera clase. Ya chicos, cuídense bastante. ¿Aló? Ya, doctor, más ¿Aló? bien muchas gracias. Muchas No, gracias, si, doctor. Santa llegó a Muchas 52 gracias, alumnos, creo que doctor. ustedes son más de 100. No, doctor, somos 70, pero sino que hay cruces de horarios y a algunos se les ha Sí, complicado ya ingresar, doctor. imagino, sí. Por eso les digo, chicos, yo sé que es la tercera clase que están llevando. Más bien, como les digo, si me pueden dar otra clase o otro horario también para poder complementar eso, les agradecería mucho. Ya, cuídense, chicos. Chao, chao. Ya, doctor, muchas gracias. Chao.